Por lo tanto, presidente, tenemos nosotros que tener el cuidado absoluto para tener la serenidad de una decisión. Nosotros, en Alianza para el Progreso, lo que queremos es tratar de encontrar el camino más adecuado para el país. No es para el señor Kuczynski, no es en base a lo que nosotros queremos o tengamos cálculos políticos, es en base al Perú, en base al país. Y esta es una oportunidad que podría, de un problema, darnos soluciones hacia adelante. Yo creo, con justa razón, que si la población observa a la institucionalidad política, tanto al Ejecutivo como al Congreso, tiene sus justificaciones. Pero no podemos nosotros buscar salidas desesperadas, sino tenemos que buscar en el marco constitucional, en el marco constitucional. Y por eso tenemos que hacer los mayores esfuerzos en Alianza para el Progreso. Nosotros estamos en ese camino. Hemos dicho, vamos a escuchar al presidente, vamos a escuchar a su asesor legal, aparte de los procesos anteriores que hemos venido acumulando la información, conociendo la resistencia del presidente para haber tomado la iniciativa de venir y adelantarse a esta situación donde no la estaríamos con toda seguridad si el presidente hubiese optado por venir, por conversar, por adelantarse a los problemas. Sin embargo, estamos en una situación donde tenemos hoy que decidir. Y nosotros también en este proceso vamos a definir nuestro voto. No es como han dicho, ya teníamos definidos los votos, o ya compraron los votos, o ya los presionaron los votos. Yo creo que hay que entender si alguien ha recibido presión para eso. Quien ha recibido presión tiene que denunciarlo. No puede quedarse callado, porque es indigno saber, habiendo pasado experiencias de compra de votos o de compra de conciencias. Y entonces hoy día nos toca el rol más importante de nuestra actividad y de nuestra vivencia política. Y yo estoy absolutamente seguro de que encontraremos juntos un camino donde podamos concordar Ejecutivo y Congreso, de la manera que sea, la gobernabilidad en este país. Nosotros apuntamos por la gobernabilidad y la defensa de la institucionalidad nacional. Si no logramos hacer eso, esto sería un país débil, frágil, caótico. Y acá somos 130 congresistas donde yo no he visto, lo digo con sinceridad, una posición de mala fe. Podemos tener ideas, podemos contraponernos ideas, pero siempre, en todas las circunstancias, yo he visto que hacemos un esfuerzo por buscar una solución. Y hoy día nos toca ese rol. El rol más importante que hoy día sea el ganador, el Perú, el país, la estabilidad, la gobernabilidad. Hemos tenido momentos ya bastante difíciles. Cada día que pasa esta crisis se agudiza mucho más. Y cuanto más rápido podamos decidir, decidámoslos. Confío plenamente en que hoy día la solución la encontraremos. Este Congreso debe ser el más riguroso en exigir que todo el proceso seguido sea el debido proceso como lo estamos haciendo. Y si se requiere una pausa para hacer y pensar mejor, mejor todavía. Total, lo que importa es el país.
y en Alianza para el Progreso estamos convencidos de eso y vamos a votar en el momento que termine el debate de acuerdo a lo que hayamos evaluado conjuntamente con ustedes y nuestra bancada. Gracias, presidente. Gracias. Congresista Vicente Ceballos. Presidente, gracias. Quiero empezar con una cuestión de orden, presidente, y no se le reclama a usted, lo reclamo al Parlamento. En buena hora que esté acá la congresista Rosa Bartra, presidenta de la llamada Comisión Lavallato, porque entiendo que ha convocado una conferencia de prensa a las 1:30 del día, ¿correcto? Y esto trae a colación, presidente, unos documentos que ya ha advertido oportunamente el congresista Víctor Andrés García Belaúnde. Un oficio remitido a Contraloría el día 19 de diciembre, o sea, antes de ayer. Y el oficio de respuesta recibido el día de ayer. El oficio remitido, entiendo también, antes de ayer a IRSASUR y contestado ayer. Emile Solá, en el caso de EIFUS, decía, yo acuso, yo debo acusar. Presidente, yo acuso la grave irresponsabilidad con que se viene trabajando en esta denominada Comisión Lavallato. Y voy a poner a consideración mis argumentos. Esta comisión ha citado a sus miembros en la madrugada de hoy, 12:34 de la noche, para una sesión que se iniciaba hoy día 8 de la mañana. Y justamente en la urgencia de atender estos documentos. ¿Y cuál era la urgencia, presidente? Pedir la venia de sus integrantes para que se levante la reserva y pueda ser también elemento de juicio al momento de deliberar como hoy. Presidente, esto es sumamente irregular. Y el propio reglamento, que no es para el Pleno ni para las comisiones ordinarias, también para las comisiones investigadoras. El 54 dice textualmente, 24 horas antes y documentada debe hacer la convocatoria. En este caso, ni documentada ni nada, presidente. Y digo yo que esto más suena a una especie de vedeta política. Y digo la gravedad de estas circunstancias, presidente. Porque primero se está violentando el derecho a la defensa. ¿Cómo es posible que se cite a una persona en la condición que quiera para exponer ante el Pleno una defensa y una hora antes se esté aprobando documentos que van a ser objeto de la argumentación de los cargos contra él? En segundo lugar, presidente, se está violentando el derecho a la imparcialidad, porque esta comisión está rompiendo todo grado mínimo de ponderación y de neutralidad. Lo tercero, presidente, se está violentando el derecho a la contradicción, porque seguramente muchos parlamentarios aquí presentes van a hacer uso de estos documentos, como ya lo han hecho. Pero ha tenido oportunidad el señor presidente, quien ha venido a este pleno a absolver los cargos, de revisarlos, de decirle, esta es una consideración más en lo que respecta a la vacancia solicitada al Pleno del Congreso. Presidente, estos elementos evidencian claramente y de manera manifiesta la intencionalidad, el sesgo político con el cual se viene trabajando en esta comisión, presidente. Y pareciera ser que no acabamos de entender, y lo voy a explicar más adelante, presidente. Quiero precisar dos aspectos. Una cosa es una comisión investigadora, en este caso sometida al artículo 88, y otra cosa marcadamente diferente es un proceso de vacancia, regulada en el artículo 89A. Son dos cosas diferentes, separadas, dos procedimientos autónomos, ajenos. No se puede entremezclar uno a otro. Lo veremos más adelante, presidente. Y la pregunta de rigor es, ¿por qué hemos llegado a esta circunstancia? Alguien dice, es que el presidente ha provocado llegar a esta situación de crisis política, con sus contradicciones. Pero la gobernabilidad de un país es también del Parlamento. Hemos tenido la capacidad de generar puentes de comunicación, de articular consensos. Hemos tenido la capacidad mínima de buscar entendimientos. Hemos generado un espacio transparente, público, abierto, de compromiso, que nos permita armonizar políticas públicas comunes. ¿Nos hemos dado ese espacio?
Pareciera ser, presidente, que en estos difíciles momentos nos estamos dejando llevar por un don también humano y natural. Pero cuánto quisiéramos que esté vedado en estos momentos políticos, que es el revanchismo, que es el odio, que es el rencor y últimamente el exceso de protagonismo. ¿Y cuánto bien le hace a la salud democrática de este país este protagonismo político? Que con derecho lo tenemos todos, pero también la democracia nos exige un mínimo de ponderación, de equilibrio, de sensatez. ¿La tenemos? Hemos confundido, pareciera ser, los escenarios. Este debería ser un escenario donde pueda confluir la diversidad de ideas, de repente confrontar, pero el escenario necesariamente tiene que motivar entendimientos. ¿Y acaso no es cierto que más hemos encontrado circunstancias de confrontación, de obstrucción? O sea, no nos neguemos a una verdad más que cierta y evidente. Y yo me propongo una segunda interrogante. ¿Y dónde queda nuestro país? A quien con derecho representamos. Cada quien obedece a un espectro electoral que tuvo a bien darnos un voto de confianza, pero nos dio implícitamente una responsabilidad, si bien una cuota de poder, pero fundamentalmente un criterio de representatividad que nunca debe ser desmerecido. ¿Dónde queda nuestro país? ¿Dónde queda esta democracia que se particulariza a través de la institucionalidad? ¿Dónde queda la gobernabilidad? Porque esta no es competencia exclusiva del Ejecutivo, es también nuestra. Nos hemos preguntado nuestro rol, nos hemos preguntado nuestras tareas y nuestros retos. Las preguntas sobran, pero lo que debería sobrar aquí, presidente, son las respuestas. Y lamento decirlo, unos queriendo y otros de manera casual hemos caído en una excusa casi perfecta: la oportunidad de que pueda concretizarse ese caro anhelo esperado por cerca de año y medio, la vacancia. Se ha sido persistente en decir que no la vamos a plantear, que no la vamos a proponer, y se buscaron terceros y la plantearon, presidente. Y la vacancia, cuando se lleva a ella, obviamente tiene motivaciones políticas, pero también tiene que necesariamente tener un soporte constitucional, legitimidad, no solamente legalidad. Y claro, me dirán, la figura de la vacancia está en la Constitución y por consiguiente tiene legitimidad constitucional. Perfecto. Pero no una legitimidad constitucional abierta. Al contrario, tiene que estar sujeta a ciertos rigores que impliquen no autoritarismo, que implique prudencia y fundamentalmente que implique un no abuso de autoridad. Presidente, si la vacancia es una sanción, y en este caso la sanción más grave para la más alta autoridad de nuestro país, debemos sobreentender que esta debe estar debidamente acreditada. Con toda la consideración y el respeto que me merece como dama la congresista Bartra, permítame citarla una vez más. Y quiero hacer referencia a una declaración expresada en el diario El Comercio de este último domingo 17. Dice textualmente: la moción de vacancia es porque el presidente mintió. ¿Correcto? O sea, por mentir vacancia. Y luego mejora la respuesta. El cuestionamiento era que el presidente haya negado esa relación. Pero a una segunda interrogante, mire esta respuesta increíble, pero cierta, porque está escrita. Dice, le preguntan, ¿pudo corroborar que en todas esas asesorías estuvo involucrado Kuczynski? Palabras del periodista. Responde la impulsora, podríamos llamar de esta manera, de la moción de vacancia. Este es un trabajo más arduo. Requiere que tengamos todos los contratos con First Capital porque los de Westfield no necesita mayor probanza, ya que es su empresa. Todo será materia de análisis porque la investigación se detiene. O sea, se dice que va a haber investigación, se dice que se requiere de un trabajo más arduo, pero ya adelantó
no solamente opinión, sino una conclusión. Debe ser vacado por mentir. Vidaurre contra Vidaurre. O sea, por un lado, debe investigarse. Debe ser la investigación más ardua. Pero por acá, vacancia porque mintió. Y trabajemos con la premisa de que mintió. Pero trabajémoslas como supuesto, no como una realidad concreta, presidente. La Comisión de Constitución, de la cual soy parte, presidente, fue convocada hasta en 2 oportunidades para emitir 2 opiniones consultivas y coincidentemente a efecto de un requerimiento que hizo la llamada Comisión Lavallato. Una en el verano de este año, usted recordará, cuando la Fiscalía era renuente a ir a la Comisión Lavallato. Y posteriormente, cuando el presidente era renuente a ir a la Comisión Lavallato, y se construyó una interpretación auténtica, es decir, una interpretación de lo ya interpretado. O sea, la opinión consultiva que dio Constitución no fue suficiente, entonces ahora voy a interpretar lo que ya opiné antes, ¿correcto? Ya, lo dejamos allí. Pero, presidente, el artículo 117 de la Constitución dice de manera textual: los casos en los cuales el presidente puede ser acusado. Y ambas opiniones consultivas de la comisión dicen textualmente que sí, pues, que el presidente solo puede ser acusado durante su periodo de autoridad por estas 4 causales. Las demás causales a esperar hasta que culmine su periodo. Lo dijo la Comisión de Constitución en 2 sendas opiniones consultivas, ¿de acuerdo? En buen castellano, una prerrogativa de inmunidad entregada a la más alta autoridad del país, que es el presidente de la República. Sin embargo, ahora resulta que aquella protección constitucional que se le daba en el 117 al presidente se reduce a su mínima expresión con el 113. Es más fácil vacar al presidente. O sea, por un lado se lo protege, por un lado no me toques al presidente, por un lado prerrogativa de inmunidad, pero por otro lado el 113, vacancia, sin mayor sustento, simplemente porque mintió, entre comillas. Y seguimos analizando, presidente. Recogía yo en horas de la mañana un apunte periodístico que decía: la principal razón por la que la mayoría parlamentaria quiere vacar al presidente es porque puede. Así de sencillo, porque puede. Y revisamos un apunte de un constitucionalista que fue contratado por el Congreso para revisar un tema del reglamento ante el Tribunal Constitucional, Aníbal Quiroga, y él respondía, ¿no? La incapacidad moral es lo que opinan 87 congresistas. O sea, aquí la determinación, la vigencia o no de un presidente se reduce a una suma de votos. O sea, acá no hay condiciones, no hay exigencias, no hay requisitos, nada de eso. Simplemente 87 votos. Si los tienes, va, y si no, no. Cierto y no cierto, presidente, porque esto hay que desmenuzarlo si cabe el concepto. En el modelo parlamentario europeo, efectivamente, los primeros ministros dependen de las mayorías parlamentarias. Si ese primer ministro no tiene mayoría parlamentaria, cambio de primer ministro. Pero ese es el modelo político ajeno al nuestro, es presidencialista. Entonces tenemos la obligación de buscarle una connotación, un alcance, un significado diferente y más acorde a nuestra realidad. Se nos ha dicho, es un concepto indefinido, es un concepto indeterminado y depende de la discrecionalidad del Congreso que se defina cuáles son sus alcances y cuáles son sus extensiones, es decir, hasta dónde llega. Y me voy a permitir, presidente, revisar el artículo 113. Y fíjese, presidente, la presidencia de la República vaca por muerte del presidente de la República, un hecho que no requiere carga probatoria, murió, hay que vacarlo. Me voy a saltar. El 2 dice aceptación de su renuncia, ni qué discutir, un documento formal. Tercero, salir del territorio nacional, simplemente evidenciar que salió sin autorización del Congreso y vacancia, perfecto.
Y cuarto, si es sancionado en aplicación del artículo 117. O sea, de las 4 causales que no necesitan mayor evidencia. Sin embargo, nos detenemos en el 113.2. El presidente es vacado por permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso. ¿Correcto? Y esto motiva que efectivamente, a instancia del Tribunal Constitucional, se haga una modificación al reglamento y se dio impulso a un artículo adicional, porque no existía, que es el 89A. Y con precisión para regular, ¿qué regular? La causal de vacancia por incapacidad moral permanente. ¿Correcto? Luego vuelvo a este tema, presidente. Si hay un cargo que está motivando finalmente la moción de vacancia, este cargo debe estar debidamente argumentado, sustentado, y la expresión recogida en el 89A dice acreditado. En mi participación del día viernes pasado, yo reclamé a los autores de la moción que tenía un vicio de forma, porque no habían cumplido con el mandato expreso del artículo 89. No habían adjuntado documento alguno, o mucho menos señalado en dónde se encontraban los documentos en los cuales se soporta esta moción. Y estoy poniendo énfasis en esto, presidente, porque es una grave irregularidad que me permite irme a otro momento y una circunstancia mucho más delicada, presidente. El señor presidente de la República formalmente ha pedido documentos al Congreso, a usted, presidente. Y como corresponde, usted debió remitirle la moción de vacancia acompañada de los documentos en que se sustentaba. No, la presidencia, y no voy a poner en ojo de crítica su autoridad, presidente, la deriva a la Comisión Lavallato. Y miren lo peligroso de derivar a la Comisión Lavallato, porque la Comisión de Lavallato es una comisión investigadora que nada tiene que hacer con un proceso de vacancia autónomo y regulado por otro marco legal, que es el 89A, no el 88. Sin embargo, va a la Comisión Lavallato. Y la Comisión Lavallato, muy diligente, alcanza toda una copia de documentación. Y me he permitido transcribir, presidente, lo he tenido que hacer en mi despacho porque todavía no hay transcripción del acta. Y mire, cuántas circunstancias complicadas encuentro aquí. En dicha sesión, ¿qué nos dicen, presidente? Congresista Mulder señala: a mí me parece absurdo que nos pidan lo que ellos no han mandado. Es evidente, solamente podemos entregarles lo que no tienen o presumiblemente no tienen y nosotros podamos haber generado. La congresista Barta, presidenta, responde: correcto, congresista. Luego el señor Mulder añade: la respuesta es que ellos nos han dado, es absurdo que nos pidan lo que ellos nos han mandado. La congresista Barta responde: es correcto, congresista Mulder. Seguimos, presidente. La señora Bartra dice: efectivamente, además entiendo que todos estos documentos ya han sido remitidos al presidente de la República en su momento, incluido el documento de respuesta. Presidente, lo cierto es que el presidente de la República, a través de su abogado, jamás ha acompañado un documento en un anexo que diga: quiero esto, esto, esto. Y la presidenta induce en error al congresista Mulder. Acá se está faltando a la verdad. En el lenguaje usual de esta mañana se está mintiendo. Pregunto yo: ¿vacancia? El segundo aspecto, presidente: ¿por qué los documentos de una investigación, de una comisión investigadora, que tiene una secuela de autonomía, tiene que ser parte de un procedimiento de vacancia? Reitero una vez más, son procesos ajenos. Tercer aspecto, presidente: ¿qué documentos se le han alcanzado al presidente? El presidente ha reclamado textualmente un juego de copias certificadas del íntegro de los documentos que acreditan el pedido de vacancia, así como de todo el expediente de solicitud de la vacancia. Bueno, la solicitud de la vacancia se limita solamente a 2 hojas y no hay documento que la acompañe ni que la argumente, presidente. Y esa era la respuesta. No hay nada. Pero distorsionamos el proceso, desnaturalizamos la investigación a los abogados. Caemos en irregularidad procesal, en un vicio de nulidad evidente, presidente. Estamos confundiendo los procedimientos. Pero más aún, presidente,
en esta misma sesión, permítame, se señala que ya ha sido convocado el señor Sepúlveda, a requerimiento del congresista Gino Costa, miembro de esta comisión, quien requiere respuesta a un oficio cruzado por el presidente de la República para que se señale día y hora y pueda presentarse. Se le dice que esta es una sesión extraordinaria y no está en agenda. Lecturas, presidente. Es un proceso en curso. Ayer se ha acordado convocar al señor Sepúlveda y Sepúlveda va a dar cargos, seguramente contra el presidente, pero al presidente el día de hoy ya se lo quiere sancionar. Y una vez más se está desvirtuando el procedimiento. Y solamente para ser didáctico, presidente, hay 3 procedimientos claramente discriminados en el reglamento. Artículo 88, comisión investigadora. Artículo 89, subcomisión de acusaciones constitucionales. Artículo 89A, procedimiento de vacancia. 3 procesos separados unos a otros. Y cada procedimiento tiene pues su propia estructura, tiene sus propios requerimientos y son ajenos unos a otros. Y en este caso, jalamos a Lavallato para sustentar la moción de vacancia. Y pongo esto de manifiesto, presidente, porque esto, de una u otra manera, denota, pone de notoriedad, presidente, la grave imparcialidad en que está incurriendo en el trabajo de esta comisión. Y no generalizo a esta comisión. Hay miembros honorables que están dando su mejor buena fe para impulsar el esclarecimiento en estos delicados hechos de corrupción. Exonero a muchos, no a todos. Pero, presidente, sí es necesario poner a consideración de este Pleno la manera irregular, viciosa en términos procesales, con que viéndose conduciendo esta investigación. Y un tema adicional, presidente, en el tema del debido proceso. Un elemento sustantivo del debido proceso, y que es usual en los fueros judiciales, es que un proceso que se dilata en exceso no está pegado al derecho de defensa, y contrario senso también. Un proceso con plazos extremadamente cortos también son violatorios del debido proceso, presidente. Yo quiero refrescar en la memoria de mis colegas parlamentarios. 13 de diciembre, miércoles, se difunde el documento en Pasos Perdidos. Usual, como lo harán al mediodía seguramente. Al día siguiente se plantea o la renuncia o la vacancia. Y el viernes, finalmente, o sea, día tras día, 3 días consecutivos, aquí se aprobó la admisión de la vacancia. Y también se acordó que el 21, como hoy, se delibere y se vote la vacancia. Presidente, una vacancia que no ha dado pie a contrastar la carga. Una vacancia que deslegitima lo mínimo de un debido proceso. El hecho de que no sea o no tenga connotación judicial, mas sí sea un proceso político, no está exento de estándares mínimos del debido proceso. Y eso lo estamos permitiendo aquí, presidente. Y ya para ir terminando, presidente. Hace unos días escuchábamos a un parlamentario que decía: no saben con quién se está metiendo. Y yo recordaba, trataba de refrescar, mejor dicho, en mi mente, hace exactamente un año, en este Parlamento, se deliberó y votó sobre la interpelación y censura a un ministro de Educación. Y en ese momento se filtraron a los medios periodísticos un chat. Y allí recogí una expresión casi similar a la anterior, que decía textualmente: ahora ya saben con quién se están metiendo. O sea, entre un año y otro, ¿qué ha cambiado? Nada. La actitud sigue siendo la misma. Presidente, esto me motiva a parafrasear al dramaturgo alemán Bertolt Brecht.
Vinieron y se llevaron un ministro. Yo no era nada. Luego vinieron y se llevaron otro ministro. No dije nada porque tampoco lo era. Ahora intentan llevarse un presidente. Mañana un fiscal de la Nación. Pasado magistrados del Tribunal Constitucional. Amigos del Frente Amplio. Ojalá no lleguemos al extremo en que ustedes tengan que decir, ahora me llevan a mí y ya es demasiado tarde. Gracias, presidente.